Como nos compete estudiar la unidad número 2 ya pasamos la unidad 1 que prácticamente hablábamos de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, lo dejamos un poco de lado, más sin embargo siempre es importante recordar de que las ecuaciones son importantes dentro de la solución de cualquier cosa de matemática. Al saber resolver ecuaciones, pues me permite a mí saber bastante sobre matemáticas, saber bastante. Es como una base fundamental, así como las tablas de multiplicar, asimismo también las ecuaciones son bases fundamentales para cualquier cosa donde se aplique la matemática. Vamos a ver la unidad 2 entonces, que trata sobre la línea recta. Dentro de la lección 1 están los puntos y segmentos. Cuando hablamos de puntos ya usted los conoce, ¿verdad? Puntos cualquiera dentro del espacio o dentro de un plano cartesiano, ¿verdad? Los puntos y los segmentos que son más que todo rectas. Por ejemplo, tengo acá 2 puntos y yo hago nada más 2 puntos, yo ya puedo tener un segmento de recta formado de ahí a ahí. Tenemos una recta y tenemos 2 puntos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de puntos y segmentos, pero más que todo, de ahora no de una manera gráfica, sino que de una manera teórica y práctica en el caso de distancia entre 2 puntos, que es el primer tema, distancia entre 2 puntos. ¿Cuándo vamos a aplicar este tipo de fórmula? Pues prácticamente lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Aquí dice, si si A es un valor de A y B es un valor de B, están sobre la recta numérica, entonces la distancia de ellos va a ser A menos B. Esta es una fórmula. Esta es una fórmula donde nosotros podemos aplicar para poder hallar la distancia entre 2 puntos. ¿Cómo así? ¿De qué se trata esto? Pues prácticamente de qué hay, cuánto hay de espacio de aquí a aquí. Por ejemplo, si usted lo ve de manera gráfica este punto y yo le digo que nuestra escala es de cuadritos, ¿cuántos cuadritos hay de distancia acá? Aquí a simple vista lo vemos que hay 2 cuadritos de distancia, entonces más o menos. La primera fórmula trata de eso. La segunda fórmula es cuando la recta está de manera inclinada y que no podemos contar los cuadritos porque los cuadritos en diagonal no miden lo mismo que de manera horizontal o vertical, ¿verdad? Entonces, si tenemos una diagonal, utilizamos este tipo de fórmula. Ya ese tipo de fórmula ya lo estudiamos en primer año, no es más que un recordatorio también, entonces podemos hacerlo de esa manera. Entonces, voy a resolver algunos ejemplos. Ahí dice en el ejemplo, calcula la distancia entre 2 puntos. Siempre va a ser distancia entre 2 puntos. Ojo con esto. En los ejercicios de mate tiene solo distancia de A a B, porque a los puntos, al primer punto le ponen A y al segundo punto le ponen B. Más sin embargo, en cualquier circunstancia, en otro lado le puede aparecer cualquier otra letra. M, N, P, Q, R, cualquiera. Le puede aparecer cualquiera, pero en letra mayúscula, designando un punto. Mire la diferencia entre este y este. Este es un punto, son puntos en la recta numérica, es decir, de manera horizontal o de manera vertical. Esto es un punto en el plano cartesiano, donde se puede graficar en un plano cartesiano y hay coordenada X y coordenada Y. Aquí solamente aparece un valor y aquí aparecen ya 2 valores dentro del plan, dentro del par de paréntesis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Veamos los dos del primer caso. ¿Cómo vamos a hacer? Es un procedimiento sencillo.
aplicamos la fórmula. Esto significa distancia desde A hasta B. Dice que encontremos esa distancia que hay desde -10 hasta 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner, dice, la fórmula de distancia desde A hasta B. Eso va a ser igual. Voy a escribir la fórmula nuevamente para recordarlo. O si no, lo podemos decir así. Distancia desde A hasta B va a ser igual. Estas líneas rectas significan valor absoluto, de valor absoluto. Por eso está dentro de estos dos como líneas verticales, ¿verdad? Que son valor absoluto. A, ¿cuánto vale A? A vale -10, entonces yo voy a escribir -10. La fórmula dice que luego de haber escrito A, voy a escribir un signo menos. Aquí le estoy indicando, ¿verdad? Aquí voy a escribir un signo menos, voy a escribir menos. Y luego voy a escribir lo que vale B. Y B vale 6. Entonces voy a poner 6 y voy a cerrar valor absoluto. Facilito. ¿Qué hago? Vuelvo a escribir valor absoluto y digo en la calculadora. Hago en la calculadora el valor de -10 menos 6 y da -16. Si se recuerdan, cuando hablábamos de valor absoluto, hablábamos de un valor positivo. Sea positivo, el resultado queda positivo. Si es negativo, el resultado queda siempre positivo. ¿Qué voy a hacer? Cuando dé negativo, le voy a poner positivo siempre. Si está positivo, pues igual positivo queda. En otras palabras, el resultado siempre va a ser un valor positivo, porque no hay distancias negativas, solo distancias positivas. Ahora, 16 entre -10 y 6 hay 16 cuadritos. Por ejemplo, si está ubicado este en el -10 hacia atrás y este está ubicado en la recta numérica hasta el 6, en distancia a esos dos hay 16 cuadritos, de eso se trata. Veamos el siguiente ejemplo. Siempre voy a poner distancia de A a B porque es que me están pidiendo A y B. Si hubieran otras letras, pues yo aquí escribo otras letras. Pero ahí es AB. La fórmula dice que voy a poner valor absoluto. ¿Por qué no estoy aplicando esta otra? Porque esta otra es con valores X, Y aquí no. Solamente hay un valor de A y hay un valor de B. Entonces, así mismo fue aquí. Entonces, voy a escribir valor absoluto de cuánto. Dice la regla que voy a poner A. ¿Cuánto vale A? Vale -4. Dice la regla que voy a escribir o la fórmula que voy a escribir un menos. Y lo que vale B. ¿Y cuánto vale B? B dice que vale -11. Entonces, pero aquí tengo un menos, pero este menos es el que lleva la fórmula. Entonces, menos y menos no es lo mismo. Entonces, voy a poner dentro de un paréntesis el -11. ¿Por qué razón? Porque aquí dice -11 y este menos es de la fórmula. Entonces, cierro el valor absoluto y voy a decir igual. Ahora, bajo el -4 y tengo que multiplicar signo. Menos por menos da más. Entonces voy a poner más 11. Ahora sí, puedo digitar en mi calculadora -4 más 11. Da 7 positivo. Valor absoluto de 7 positivo es 7 positivo siempre, ¿verdad? Y eso es lo que tengo que hacer, no es tan complicado, ¿verdad? Es lo que tengo que aplicar para encontrar la distancia. Significa que desde -4 hasta -11, si yo hago -4 y hago -11, la distancia que hay entre esos dos puntos dentro de la recta numérica es 7 cuadritos, o 7 centímetros, y yo he hecho la recta numérica de centímetros. Eso es distancia. Ahora vamos a ver, mire la diferencia. Aquí venía solo un número, ahora vienen dos números, donde voy a aplicar esta fórmula. La voy a dejar ahí en pantalla para que la alcance a ver. Pero lo primordial, como ya lo hemos aprendido en temas anteriores, ¿qué es lo que se hace? Pues lo primero que debo de hacerlo para no confundirme, es que ver que un par ordenado, un punto X en el plano cartesiano está compuesto por X
y está compuesto por Y. Este también está compuesto por X y por Y siempre. X, Y, X, Y. Un punto siempre está compuesto por X primero y Y después. ¿Qué hago? Este va a ser, como es el primer punto, voy a poner X1 y Y1, porque es el primer punto. Este, como es el segundo, va X2, Y2. Ojo con eso. Siempre tratemos la manera de escribir esto sobre los puntos. Si usted lo hace de memoria, pues no hay ningún problema. Si no, pues hay que hacerlo, hay que escribirlo. Voy a escribir ya el resultado de distancia de A hasta B. Esto va a ser igual. Vale, distancia desde A hasta B. Y que viene la fórmula, viene el símbolo de raíz. Voy a escribir la raíz de, voy a hacer un poco grande porque voy a poner todo esto, paréntesis, y luego dice X1. ¿Cuánto vale X1? Aquí está X1, aquí dice X1, entonces yo voy a escribir X1. ¿Cuánto vale X1? Vale menos 2. Luego la regla dice que voy a escribir un menos. Aquí, yo escribo menos. Luego dice que voy a escribir X2. ¿Cuánto vale X2? Aquí está X2, vale 3. Dígito 3 al cuadrado. Ojo con esto, si acá estuvieran menos, pues hago lo mismo que hice acá, ¿verdad? Volver a colocar entre paréntesis el menos del número que hubiera acá, ¿verdad? Para que no me confundiera con el menos de la fórmula, porque este menos es de la fórmula. Este, como no lleva signo negativo, entonces va de una sola vez. Ahora dice la fórmula que cierro y elevado al cuadrado, luego va un más. Voy a escribir más y hago lo mismo, pero con la Y. Escribo primero Y1, voy a escribir Y1 menos 1, va el signo menos, y ahora voy a escribir lo que dice Y2. Y Y dice que vale 2 y voy a elevar al cuadrado. Ya teniéndolo planteado, ya lo tengo casi realizado. Lo único que voy a hacer es operar, ¿verdad? En la calculadora. Distancia entre A y B va a ser igual. Digito la raíz y voy a escribir. Les voy a permitir que lo hagan de una sola vez en la calculadora y lo van a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver si sale así. Y lo voy a poner paréntesis, menos 2, menos 3. Si acá hubieran dos signos multiplicándose, entonces usted pone esos dos signos juntos y no hay ningún problema. Al cuadrado. Da como resultado 25. Voy a bajar el más y voy a hacer el otro paréntesis. Paréntesis, menos 1, menos 2, cierro y al cuadrado. Da 9, dígito 9. Ahora le escribo igual y digo raíz cuadrada de, y hago 25 más 9. 25 más 9 da 34. Veo si tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 34 no da exacto, entonces lo puedo dejar así. Pero si se puede simplificar, se simplifica, si no, no hay ningún problema. Lo que veíamos en la primera unidad de primer año. Es decir, poner 34 y ver si se puede simplificar, se puede hacer más pequeña la raíz. Mitad de 34 sería 17. Usted hace en la calculadora 34 entre 2 le da 17. Ahora, 17 es un número primo, por lo tanto, solamente se puede dividir entre 17. Entonces, no tiene otro valor repetido acá para poder sacar y que quede otro valor más chiquito dentro. Por lo tanto, ese es el resultado, nada más eso. Hasta ahí llega, eso es lo último que tiene que hacer.